He aquí un desafío para los racionalistas y los escépticos. Es hora de que este mundo que duda se dé cuenta de que el verdadero cristianismo se basa en hechos. El concepto de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos parece algo extraño para la mayoría de la gente. Aunque millones de personas defienden el cristianismo de labios para afuera, no logran creer y actuar como si Dios fuera real, que Él es algo mucho más que simplemente la esencia de la bondad, la primera causa o algo ciego e invisible, una fuerza lejana que tiene muy poco que ver con nuestra vida diaria. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que a la mayoría de la gente se le ha enseñado o ha asumido que los milagros de la Biblia son meramente mitología judía, que las profecías de la Biblia son vagas y tienen poco significado para nosotros hoy, y que la historia de la creación del Génesis no es cierta. La mayoría de los cristianos liberales modernos admiten fácilmente que les falta fe en la inspiración divina y la infalibilidad de la Biblia. Asisten a la iglesia porque es lo que hay que hacer, pero su creencia en lo que se supone que es la base del verdadero cristianismo está rodeada de dudas y temores. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4. Sin embargo, muchos cristianos profesantes no están realmente seguros de grandes secciones de la palabra de Dios a la que Jesús se refería. No tenemos profetas, no tenemos libros sagrados que nos guíen hacia el futuro, afirmó John Platt, director asociado del Instituto de Salud Mental de la Universidad de Michigan. Su declaración ciertamente refleja el estado de ánimo de millones de personas en nuestra nación cristiana. El hombre ha perdido la fe en Dios, ahora está empezando a perder la fe en sí mismo. Su intelectualismo cínico y dudoso lo ha dejado indefenso y desesperado ante el creciente cataclismo mundial. Necesita una ancla espiritual sólida, como una roca, en un mundo en que el hombre pensante se da cuenta de que pronto dejará de existir. La humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad, dijo el presidente John F. Kennedy en 1961. 8 años más tarde, Tan, secretario general de las Naciones Unidas, dijo: no deseo parecer demasiado dramático, pero a partir de la información de que dispongo como secretario general, solo puedo concluir que a los miembros de las Naciones Unidas les quedan quizás 10 años para subordinar sus antiguas disputas y lanzar una asociación mundial para frenar la carrera armamentista. Si no se forma tal asociación global en la próxima década, entonces mucho temo que los problemas que he mencionado habrán alcanzado proporciones tan asombrosas que estarán más allá de nuestra capacidad de control. En un momento así de la historia de la humanidad, uno pensaría que la humanidad se volvería más fervientemente a Dios que nunca. Pero las dudas reales y siempre presentes acerca de Dios y la Biblia hacen imposible que el hombre se vuelva confiadamente hacia su Creador. Esta actitud de duda en el Dios vivo es precisamente lo que está robando a muchas personas la felicidad, el gozo y la tranquilidad que podrían tener. Este Dios de poder es el mismo Creador amoroso y activo a quien Jesús oró. El Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y realizó grandes milagros. Ese Dios parece mitológico para la mayoría de la gente hoy en día. Les gustaría creer que Dios podría intervenir sobrenaturalmente y ayudarlos, como lo hizo en los tiempos de Jesús. Pero, ¿cómo pueden estar seguros de su realidad y poder? Dios mismo dice que debemos exigir pruebas de nuestras creencias. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Si una persona ya tiene un cierto grado de fe, puede poner a prueba el modo de vida de Dios en su matrimonio, con sus hijos o en su trabajo. Invariablemente encontrará que funciona en la medida en que lo siga. Y los verdaderos estudiantes de la Biblia llevan mucho tiempo asombrados e inspirados por el cumplimiento exacto de las profecías bíblicas que han ocurrido o que están ahora comenzando a ocurrir.
Las principales profecías sobre Egipto, Babilonia y el imperio macedonio de Alejandro Magno son todas ellas testimonio de un Dios vivo que ha elegido intervenir en los asuntos humanos de muchas maneras. Año tras año, la historia continúa confirmando las profecías inspiradas escritas por algunos de los mismos hombres que nos hablan de los milagros que Dios realizó a través de sus siervos. Y la arqueología se está convirtiendo en un campo importante donde se está desenterrando mucha información que verifica el registro bíblico de la manera más notable. Sin embargo, hay un milagro al que apuntan innumerables profecías, sobre el cual se han escrito decenas de libros y que resulta difícil de negar incluso para los ateos. Ha permanecido a través de muchas generaciones como una prueba del poder de Dios para intervenir sobrenaturalmente en los asuntos humanos y salvar al hombre incluso de la tumba. Una vez que acepte este milagro, verá que por su propia naturaleza demuestra la validez de muchos otros y de la promesa de Dios de intervenir milagrosamente en nuestras vidas ahora. El corazón mismo de la profecía bíblica tiene que ver con un tema que mucha gente da por sentado sin darse cuenta de que debe probarse. Este es el tema de Jesucristo, su realidad, su vida, sus enseñanzas, sus milagros y su propia resurrección. Más de 300 profecías y referencias a Cristo en el Antiguo Testamento se citan expresamente en el Nuevo Testamento como predicciones cumplidas en él. Todas estas profecías fueron escritas cientos de años antes de que naciera Cristo. En conjunto, forman un vínculo de verdad que no puede romperse ni refutarse. En el capítulo 53 de Isaías se hace una serie de declaraciones notables y aparentemente paradójicas sobre la venida del Mesías. Se afirma que él sería cortado de la tierra de los vivientes, un joven sin descendencia, pero prolongará sus días. Iba a ser ejecutado como un criminal para hacer su tumba con los malvados, y sin embargo el sepulcro de los ricos iba a ser su tumba. Debía derramar su alma hasta la muerte y sin embargo viviría para interceder por los transgresores. Antes de que apareciera Jesús, parecía imposible que un solo hombre pudiera cumplir todos estos requisitos incongruentes. Sin embargo, las cumplió con tanta naturalidad que hemos dejado de observar cuán paradójicas debieron haber parecido de antemano estas profecías. Casi desde el comienzo de su ministerio, Jesús enseñó a sus propios discípulos acerca de este gran acontecimiento venidero de los siglos, su muerte literal y su resurrección literal de entre los muertos. Note Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y los escribas y ser asesinado y después de 3 días resucitar. Cuando los fariseos que dudaban le pidieron a Jesús una señal sobrenatural, un milagro como prueba de su mesianismo, Jesús señaló el mismo evento. Él respondió: la generación mala y adúltera demanda una señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12, 39, 40. Jesús apostó su mesiasgo por un milagro, su resurrección de entre los muertos después de un periodo de tiempo definido. O crees en este milagro o te quedas sin un Salvador. Estos son los hechos. Como acabamos de ver, Jesús les dijo repetidamente a sus discípulos que lo matarían y que resucitaría después de 3 días. Sin embargo, cuando realmente sucedió, parecían haber perdido la esperanza y tardaron en creer. Lucas 24:11, Marcos 16:13. El dudoso Tomás estaba seguro de que había un error en alguna parte y no creyó hasta que tocó a Jesús con sus propias manos. Juan 20:27. Había que mostrar a estos hombres. Así, los hombres que más tarde arriesgaron sus vidas para predicar la historia de la resurrección de Jesús al principio no pudieron creerla. Decidieron no creerla, sin pruebas, y finalmente llegaron a creerla a pesar de sí mismos.
Esta creencia llenó tanto sus vidas que en adelante salieron y se dedicaron a predicar el mensaje de Jesús, actuando como testigos de su resurrección. La historia de la vida de Jesús es básicamente la misma tanto en la historia sagrada como en la secular. Se reconoce que Jesús fue una persona real, que llegó a tener muchos seguidores en Judea, que fue ejecutado en Jerusalén por autoridad del gobernador romano Poncio Pilato. Ningún contemporáneo o sucesor contradice la historia. Ni siquiera los escritores judíos intentan negarlo. Ni el historiador romano Plinio en el primer siglo, Celso en el segundo, Porfirio en el tercero, ni Juliano en el cuarto cuestionaron la autenticidad del Nuevo Testamento, ni insinuaron que los cristianos estaban equivocados en los autores a quienes atribuían el Nuevo Testamento. Pero todos coinciden en que durante el reinado de Tiberio César, un grupo cada vez mayor de personas arriesgó sus vidas para propagar una nueva religión, soportando persecuciones y sufrimientos inauditos con una fe y un coraje asombrosos, y que uno de los principios centrales de su mensaje era su creencia en la resurrección literal de Jesucristo de entre los muertos. Y hay mucha más evidencia. Si Jesús realmente no resucitó de entre los muertos, ¿qué fue de su cuerpo? Si los enemigos lo hubieran robado, lo habrían mostrado en cada oportunidad, porque hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desacreditar la historia y mataron a muchos de los que la contaron. Si los discípulos de Jesús lo robaron, entonces estaban predicando una mentira. Pero multitudes de hombres no se convierten en mártires por lo que saben que no es cierto. ¿Estaba Jesús realmente muerto? Sus discípulos ciertamente creyeron que así era. Su problema al principio fue creer en su resurrección. Y los soldados romanos y los judíos ciertamente creían que estaba muerto. Solo les preocupaba que los discípulos robaran su cuerpo. Mateo 27:64. ¿Fue la resurrección, como afirman algunos escépticos, una adición posterior a la historia de Cristo, inventada años después para glorificar a un héroe muerto? Como hemos demostrado, tanto la historia sagrada como la secular establecen claramente que el gran movimiento religioso conocido con el nombre de Cristo fue iniciado por personas que predicaban su resurrección de entre los muertos. Esta gozosa creencia no fue una adición a la fe cristiana, sino una de sus causas principales. Los apóstoles no basaron su fe en los registros, sino en lo que habían visto con sus propios ojos. Cuando se les preguntó acerca de esta creencia, los apóstoles corearon: «Somos sus testigos de estas cosas». Hechos 5:32. Una vez que realmente comprendas el hecho de que la resurrección de Cristo fue bastante literal y milagrosa, te verás obligado con toda honestidad a reconocer que Jesús realmente era lo que decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios, y que sus muchas otras predicciones y las promesas y enseñanzas deben ser tan verdaderas y literales como las de su muerte y resurrección. Dios resucitaría de entre los muertos y mostraría como su Hijo a alguien que había dicho la verdad parte del tiempo y mentido parte del tiempo. Seamos honestos y razonables con estas cosas. ¿Estaban los apóstoles diciendo la verdad acerca de la resurrección de Jesús, como hemos demostrado que debieron haberlo hecho, y mintiendo cuando hablaron de sus otros milagros, y de sus promesas, y de sus enseñanzas? Claramente, la prueba objetiva e histórica de la inspiración divina y el cumplimiento actual de las profecías de la palabra de Dios y de la milagrosa resurrección de Jesucristo demuestran que la palabra de Dios significa exactamente lo que dice, que Dios es el creador, gobernante, vivo y activo del cielo y de la tierra ahora, y que sus instrucciones, sus profecías y sus promesas están vigentes ahora mismo, hoy. Dios te ayude a comprender lo que esto significa. En primer lugar, significa que las instrucciones y leyes espirituales contenidas en la Biblia son, de hecho, Dios hablándote a ti. Necesitas estudiar y obedecer su palabra para vivir según cada palabra de Dios. Lucas 4:4.
Con respecto a las promesas de Dios, esta fe completa en su palabra y en su poder presente le permitirá confiar en Dios como nunca antes lo hizo para intervenir sobrenaturalmente en su vida cuando lo necesite. Y no se deje engañar por la enseñanza modernista de que los milagros eran solo para los días de Cristo y los apóstoles. Si eso fuera cierto, ¿por qué Dios realizó milagros tan grandes a través de las manos de Esteban y Felipe, quienes nunca fueron llamados apóstoles? Hechos 6, 8, 8, 6. ¿Qué pasa con las señales que Jesús dijo que seguirán a los que creen? Marcos 16, 17, 18. ¿Han dejado de existir los que creen? La triste verdad es que la mayoría de los llamados cristianos niegan con sus palabras y hechos las promesas y enseñanzas de la palabra de Dios. Han perdido de vista el poder actual de Dios para intervenir milagrosamente y respaldar su palabra, ya sea una profecía o una promesa. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Jesús describió acontecimientos sorprendentes que ahora están empezando a ocurrir. Lucas 21. Él dijo: y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces levantad los ojos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. Versículos 28, 32. ¿Reconoces tú como individuo que estas palabras de Jesús ya están comenzando a afectar tu vida? Que la reciente desaparición del Imperio Británico y la lenta pero constante erosión del orgullo y el poder estadounidense son un cumplimiento directo de profecías bíblicas específicas? Lea nuestro inspirador folleto gratuito El maravilloso mundo de mañana. Familiarícese con el Dios real del cual hablan las profecías, promesas y milagros bíblicos. Tómese el tiempo para demostrarse a sí mismo de manera sensata y objetiva que Dios está vivo y que gobierna los asuntos de los hombres y las naciones, interviniendo cuando así lo desea, y que Él se une a su palabra, la Biblia. Es necesario comprender plenamente esta verdad y comenzar a actuar en consecuencia. Comprende que las promesas de Dios, así como las profecías, son un compromiso de tu Creador que debe cumplirse. Si haces tu parte, aprenda cómo lo han hecho miles de personas que hoy en día ocurren milagros. Entonces aprenderás a confiar y obedecer al Dios vivo como nunca antes, y será mejor que usted se prepare mediante un verdadero crecimiento espiritual para la vida eterna en su gobierno mundial, que se establecerá en esta tierra mucho antes de lo que la mayoría de la gente siquiera comienza a imaginar.